Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovis Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. Historias de un rescatista en el servicio forestal. Entre los temas que más me preguntan aquí, en la vida real, se encuentran cosas como de Reik, Wendigos y otros seres mitológicos de esa clase. Siendo honesto, no puedo decir que sé mucho sobre ellos, pero en base a algunas lecturas básicas que hice, puedo suponer que escuché algunas historias ligeramente relacionadas con estos personajes. Seguramente has escuchado el antiguo proverbio que las leyendas de esta clase surgen a partir de algún lugar o evento verdadero, pero como ya saben, siempre me tomo este tipo de cuestiones con algo de escepticismo. Tengo que hacerlo, principalmente aquí. Creo que lo que hago es como trabajar en un hospital. Te puedes pasar todo el día pensando en la cantidad de personas que mueren allí y en la probabilidad de que existan fantasmas, o como quiera que se les llame, en cada rincón, pero esto no genera ningún provecho. Simplemente hace que tu trabajo sea más difícil. Creo que muchos así lo sentimos. Es por eso que simplemente regresamos a trabajar como si todo estuviera bien. Una vez que te haces paranoico, no hay vuelta atrás. Y muchas de las personas que renuncian se asustan por cualquier cosa. Parecen incapaces de superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y a desecharlas. Hablé con Kade sobre sus experiencias, pues quería saber su punto de vista sobre el Wendigo. No tenía nada específico para contarme. Además, que parecía no interesarle, pero me contó sobre uno de sus amigos que pasó por algo parecido. Me contacté con esa persona, a la que referiré como H, a través de Skype, y aceptó hablar conmigo sobre el tema. Está consciente de mi publicación y no tiene inconveniente con que escriba aquí su relato, exactamente como me lo dijo. Una bestia con cuernos. Crecí en la región central de Oregon, en un lugar que se encuentra aproximadamente a 2 horas de una reserva llamada Warren Springs. Especificó esto, pues muchas personas de mi localidad tienen amigos por allá, y muchas de las tierras pertenecen a una tribu. Cuando era pequeño, solíamos ir a acampar a ese lugar, no a la reserva en sí, sino a las inmediaciones, y conocí a muchos niños que crecieron allí. Me volví muy cercano con un niño en específico, un amigo que se llamaba Nolan, con el que solía pasar bastante tiempo cuando nuestras familias se encontraban en la reserva. Las familias terminaron conociéndose y entablando amistad, por lo que siempre nos comunicamos para acampar en la misma época. El campamento se extendía durante aproximadamente 2 semanas, por lo que era un buen tiempo. En este momento le pregunté si acampaban en una casa rodante. Sí, mi padre tenía una, por lo que no creo que fuera un campamento de verdad, pero solíamos llevar nuestras tiendas de campaña para montarlas en el campo y pasar allí la mayoría de las noches. No me gustaba dormir dentro del vehículo, pues disfrutaba quedarme fuera hasta muy tarde. Conversamos un poco sobre el acampar. El caso es que Nolan y yo nos encontrábamos en ese lugar. Me parece que teníamos alrededor de 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río, pues pretendíamos pescar durante toda la noche. Y creo que estábamos a unos 500 metros de las casas rodantes. Era una distancia suficiente para no poder ver o escuchar a nadie más. Eso lo recuerdo a la perfección. La mayor parte del día la pasamos holgazaneando y al final terminamos haciendo una fogata. Recuerdo quedar bastante impresionado, pues mi amigo tenía una especie de roca que producía fuego. Jamás había visto a alguien utilizar un pedernal y me pareció algo genial. Le dije que me enseñara cómo hacer fuego de esa forma y encendí algunas cosas, lo que fue bastante tonto, pues estábamos en pleno verano y había alerta amarilla o naranja de incendios forestales. Es decir, fue bastante riesgoso, pero afortunadamente no terminamos incendiando todo el parque, y cuando cayó la noche empezamos a platicar sobre las cosas que dominan la mente
de un par de niños de 12 años. La verdad es que no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que en determinado momento Nolan vio por encima de mi hombro en dirección al río y le pregunté si había visto algo. De la forma en que habíamos montado las tiendas de campaña, nos ubicamos a aproximadamente 3 metros del río, en la parte más larga, por lo que el otro margen estaba ubicado a más o menos unos 6 metros de distancia. Hace bastante calor en verano, pero el agua suele estar siempre helada, lo que es importante. Observé por encima de mi hombro y pude ver algo adentrándose en el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía un ciervo, pero el destello de la fogata no nos permitía distinguir con precisión. Me levanté para tener una mejor vista y distinguí un par de cornamentas, por lo que creí que se trataba de un ciervo macho, aunque me pareció extraño que estuviera entrando al agua y definitivamente iba hacia nosotros. Fue entonces cuando pregunté a Nolan lo que debíamos hacer. Él observaba el fuego de forma extraña y me indicó que me sentara y quedara callado. Así lo hice, pues nunca lo había visto actuando de esa forma. Susurró algunas cosas para que ignorara la situación, para que siguiera conversando, pero yo no podía pensar en nada más. Me hablaba sobre el episodio de algún programa, pero podía escuchar al ciervo caminar entre el agua. Así que no le puse atención y seguí procurando ver por encima de mi hombro, pero cada vez que lo hacía, Nolan me daba una palmada en el brazo para que le pusiera atención. Ni siquiera tenía miedo, solo estaba confundido. Entonces escuché al animal salir del agua, y fue entonces cuando pude observar lo que parecía, y me di cuenta de que no se trataba de un ciervo, pues lo que sea que se dirigía hacia nosotros, caminaba en 2 patas. En ese momento empecé a ponerme de pie. Estaba muy asustado, pero Nolan me empujó de vuelta al suelo y empezó a hablar más alto sobre el programa de televisión. Entonces me di cuenta que estaba tan aterrado como yo, tal vez más. Se inclinó y atizó la fogata con una rama. Mientras tanto me susurraba que sin importar lo que pasara, no debía hablar con aquella cosa. Podía ver mientras se acercaba y se paró justo atrás de Nolan. Estaba a punto de hacerme los pantalones y sé que hubiera oído si estuviera solo, pero no tenía intenciones de dejar a mi amigo atrás, así que me mantuve sentado e inmóvil, mirando de reojo aquella cosa. No era demasiado alto, pero había algo extraño en su forma de pararse, como si el punto de equilibrio estuviera mal. No puedo describirlo bien, pero era como si se balanceara constantemente hacia el frente. Simplemente se quedó parado atrás de Nolan un buen tiempo, y eventualmente mi amigo se quedó sin tema de conversación, y simplemente nos quedamos allí sentados. La fogata crepitaba. Por entre esos sonidos me pareció escuchar a aquel ser hablando en voz muy baja. No pude entender lo que decía, así que me incliné un poco hacia el frente para escuchar mejor. Y entonces realmente me oriné en los pantalones cuando aquello también se inclinó hacia el frente. No pude distinguir la totalidad de su rostro, pero vi sus ojos. Eran nebulosos y de aspecto lechoso, como los que aparecen en la escena del Señor de los Anillos, donde Frodo cae al pantano y las personas muertas flotan en su dirección. Entonces, todo lo que podía ver eran esos 2 enormes ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan, y también una pobre silueta de cornamenta saliendo de su cabeza. No tengo idea de la expresión que tenía mi rostro, pero Nolan y yo salimos disparados de ese lugar al mismo tiempo, corriendo sin detenernos directo al campamento de Casa Rodante. Mis pantalones estaban empapados de orina. Nos detuvimos hasta que llegamos a la casa rodante de mi padre y no pudimos distinguir nada que nos hubiera seguido, así que nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero me dijo que no sabía. Solo me contó que alguna vez su abuelo le advirtió que si alguna cosa iba hasta él, en el medio de la nada, no debía hablar ni escuchar nada que el ente tuviera para decir. Le pregunté si también había escuchado hablar a esa cosa y me dijo que sí, aunque lo único que había entendido era ayudarte. Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres y cuando regresamos a la mañana siguiente para recoger nuestras cosas, ya no quedaba nada. De diversas formas,
Esto me recuerda a la leyenda del Wendigo. Hay una frase que usan a menudo para describirlo y encaja a la perfección con su esencia. Suelen decir que el Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. Sé que cuando me encuentro en la naturaleza salvaje, cuando no hay ningún otro ser humano en kilómetros a la redonda, me surge una sensación que no sé explicar. No sé si le sucede a alguien más, pero es un deseo por consumir. No es que desee algo en particular, pero es un hambre extraña y distractora que consume cada parte de mi interior. También quería saber más sobre el hombre sin rostro, todo lo posible, y encontré algunas semejanzas. Pregunté entre mis compañeros y uno me dijo que estaban llevando a cabo algunas reparaciones en un parque de su área. Cuando vi algo de esta clase, junto con otros 4 compañeros estábamos cenando en la ciudad y ahí supe de este caso. Un hombre repintaba un cartel de información y escuchó a alguien que le pedía datos sobre la ubicación del campamento más cercano. No volteó para responder, pues estaba sobre una escalera, pero le informó a este hombre que no había ningún local para acampar en la cercanía. Pero si seguía por ese camino, en unos 5 o 6 kilómetros encontraría otro parque. Le preguntó si lo podía ayudar con algo más. El hombre dijo que no y le dio las gracias. El trabajador siguió pintando, pero se mantuvo escuchando y no pudo distinguir cuando el hombre se alejó. El misterioso hombre sin rostro. En el instante en que se dirigió a hablar conmigo, los vellos de la nuca se me erizaron, pero no entendía el motivo. Simplemente tenía un mal presentimiento. Quería terminar la pintura e irme de allí. Creí que se debía a que no podía voltear para hablar con el hombre, pero algo parecía fuera de lugar. También percibí ese olor particular en el aire antes que se dirigiera a hablar conmigo. Parecía el olor de la sangre vieja. Había observado el torno para buscar lo que estaba causando la peste, pero no vi nada. Entonces esperé que este hombre se fuera, pero no pude escuchar sus pasos, lo que me hizo pensar que se había quedado allí de pie, observándome. Así que le volví a preguntar si podía ayudarlo con algo más, pero no tuve respuesta. Yo sabía que estaba ahí, pues no escuché el sonido de sus pasos alejándose. Así que volteé de una forma bastante incómoda en la escalera para ver lo que estaba sucediendo. Admito que tal vez mi cerebro me jugó una mala pasada, pero te puedo jurar que este maldito no tenía rostro. En su cara no había ningún tipo de facción parecida a la de un humano. Era prácticamente cóncavo y totalmente liso. Estaba a punto de tener un ataque cardíaco, pues no lograba que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo y se produjo una especie de POC en mi cabeza, momento en que el hombre se convirtió en una persona normal. Yo debo haber hecho alguna mueca extraña, pues me preguntó si me sentía bien y me limité a decirle que todo estaba perfecto. Me volví a preguntar sobre algún lugar para acampar y nuevamente señalé la dirección a la que tenía que ir, a lo que me respondió: no soy de aquí, ¿podrías ayudarme a llegar hasta allá? Fue entonces que mi mal presentimiento se confirmó, pues no había forma de que ese hombre hubiera llegado hasta ese lugar sin saber dónde estaba. Además, no había ningún automóvil a la vista. ¿Cómo había ido hasta ese lugar para iniciar la conversación? Le dije que lo sentía mucho, pero no podía trasladarlo a ningún sitio en el automóvil de la empresa, y prácticamente empezó a implorarme: por favor, realmente no tengo idea de dónde me encuentro. ¿Puedes venir conmigo y ayudarme a llegar allá? En ese momento el asunto ya me parecía demasiado extraño, y empecé a cuestionarme si se trataba de algún tipo de emboscada o algo por el estilo. Le dije que podía solicitar un transporte, y cuando empecé a sacar mi teléfono celular del bolso, dijo no, y salió caminando a toda prisa, pero no se dirigió al parque, se adentró directamente en el bosque. Así que mandé al diablo la pintura, me subí al carro y salí de allí. Observé por el retrovisor para ver a dónde había ido, y estaba justo en la entrada del bosque, cerca de los árboles parados. No sé cómo pudo llegar allá tan rápido, pero en esta ocasión pude observar con toda seguridad que este maldito no tenía rostro. Observaba mientras me iba, y justo antes de tomar una curva,
dio un paso hacia el interior del bosque y se desvaneció. Quizás solo estaba demasiado oscuro y se mezcló con las sombras, pero parecía que se hubiera derretido. Después de que esta persona terminara de contarme la historia, otra persona empezó a conversar conmigo, contándome un relato con un final algo diferente. Una máscara. Bueno, creo que algo extraño me sucedió una vez. Me encontraba patrullando algunas brechas, justo en el medio de la nada, intentando descifrar por dónde pasaban aquellos caminos. No había visto a una sola persona desde hacía unas 2 horas, así que no prestaba mucha atención al recorrido, y buena parte del tiempo miraba hacia el suelo. Entonces, de la nada, subía por una pequeña colina y casi choco de frente con un hombre. Era mucho más viejo que yo, calculo que tenía 60 años, y empecé a disculparme por no prestar atención. Fue entonces cuando observé su rostro, y debo haber puesto cara de idiota porque dejé de hablar y solamente lo observé. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba mal, pero la cara de este sujeto era enorme. Sé que parece extraño, pero es la única forma en que puedo describir lo que vi. No era que su cabeza fuera grande, era de tamaño normal, pero el espacio en que su rostro se encontraba distribuido era excesivo, como si tomaras el rostro de una persona y lo estiraras al doble. No dijo nada, solo me observó y retrocedió, murmurando que lo sentía mucho. Entonces le saqué la vuelta y seguí mi camino rápidamente. Todo el tiempo miraba hacia atrás, pues estaba realmente aterrado. Pensaba que en cualquier momento aparecería detrás de mí. Sé que parece algo ridículo, pero te juro que ha sido la cosa más aterradora que me ha pasado. Cambié el tema de la conversación hacia las escaleras, y esto modificó la atmósfera de forma drástica. Al principio nadie quiso hablar, había una especie de estigma sobre el tema, pese a que nos encontrábamos lejos del trabajo, pero rompí el hielo con mi propia historia, y el mismo que me contó la historia del hombre sin rostro relató esta otra, aunque en voz baja. Escaleras grises. Hace algunos ayeres acampaba con mi novia y estábamos aproximadamente a 5 kilómetros de la entrada de este lugar que conozco muy bien. Fuimos a dormir esa noche, pero no pudimos porque uno de los presentes hizo una broma de mal gusto y el tema de la conversación cambió de forma radical muy rápido, pero volví a poner las escaleras como tema principal. Sí, muy gracioso. No, fue porque nos dejamos de escuchar ese rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes mientras dormía y me recordaba aquel sonido. Mi novia se estaba alterando y le dije que simplemente lo ignorara porque ya había escuchado eso antes y en una hora se detendría. Ya saben de lo que estoy hablando. Todos sabíamos exactamente de lo que hablaba. Entonces, eventualmente logré que se durmiera, pero me desperté aproximadamente 2 horas después porque había algo extraño. Me volteé y ella no estaba y empecé a tener miedo porque pensó durante un segundo y a continuación le di un largo trago a la bebida. Bueno, salí de la tienda y la llamé por su nombre, pero no tuve que ir demasiado lejos. Estaba frente al campamento observando algo entre los árboles y noté que se encontraba muy pálida. La fogata casi se había apagado, pero había luz suficiente como para distinguirla. Corrí hasta ella para ver lo que sucedía y estaba completamente inconsciente, pero con los ojos abiertos. Su expresión era como si estuviera fuera de sí. Así que rodeé su cintura con el brazo y la guié de vuelta, pero no se movía, solamente susurraba muy bajo. Ahora tengo que irme, Eddie, tengo que ir, ya llegó. Yo le decía cosas como, estás sonámbula, vamos a regresar a la tienda, pero no se movía. Simplemente seguía parada en ese lugar diciendo que se tenía que ir. Entonces observé el lugar hacia donde estaba mirando y había una maldita escalera de 20 metros de nosotros. Era gris, de concreto. Empezó a caminar en dirección a la escalera y la tomé del brazo. Eso la despertó. Me vio como si estuviera loco y empezó a preguntarme qué diablos hacíamos fuera de la tienda. No le conté nada, simplemente le dije que estaba sonámbula. El rechinido se había detenido
Así que volvimos a la tienda y dormimos otra vez. No lo sé, no me gusta pensar mucho sobre esto. El testimonio. ¿Recuerdan a aquel joven con, no recuerdo lo que era, algún problema en la cabeza? No síndrome de Down, pero algo parecido, dijo alguien. Bien, yo pude leer los testimonios que dio cuando lo encontraron una semana después de su desaparición, y son cosas realmente jodidas, más allá de lo imaginable. Tienen que tomarlo con escepticismo, porque nunca se sabe lo que los niños distinguen con realidad o fantasía, pero algunas de las cosas que dijo, no sé si puedan inventarse. ¿Cosas como cuáles? Pregunté. Bueno, primero que todo habló de las escaleras. Mencionó que observaba a su padre hacer una fogata y las escaleras se le aparecieron y que debía subir por ellas o algo malo sucedería. Los policías no pudieron comprender mucho más, pues solo continuaba repitiendo, tipo en la fogata, una y otra vez. También mencionaba algunos sonidos, pero no sabía describir lo que eran. Solo que era demasiado estruendoso y se tapó los oídos para no escuchar más. Pero lo que más recuerdo es que le preguntaron hacia dónde había ido y él mencionó que estaba ahí. Se apuntaba a sí mismo y mencionaron que según entendían, esto significaba que el niño jamás desapareció. Dijo que no sentía miedo porque las escaleras conversaban con él, pero no como lo hacen las personas. Como ya lo dije, muchas de sus palabras no tenían lógica y eran difíciles de comprender. También creo que los policías no anotaron todo lo que dijo. Terminaron por concluir que el niño había pasado por una especie de amnesia o estado de fuga y que no les parecía una broma, pero esto no explica cómo regresó una semana después en perfecto estado, ni siquiera un poco sucio y muy bien alimentado. Pero lo que la policía dice no puede cuestionarse. Existen muchas preguntas que aún quiero responder. Voy a seguir preguntando por aquí y descubriendo lo que pueda. Los siguientes relatos de eventos reales fueron escritos y adaptados por el oficial Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su canal de YouTube y páginas de Facebook. Por favor, síguelo. Aterradoras visitas de la Santa Muerte en un hospital. Ay, doctora, pobre señora que diario viene a visitar al enfermo Pedrito. Algo sorprendida exclamé, ¿cuál señora y por qué pobre? Resulta que el señor Jacinto, uno de mis tantos enfermos, comentó que a su vecino de cama a diario lo visita una mujer muy flaca, tanto que se le notaban los huesos y que ella le lloraba y le decía que ya casi no tendrá dolores, que muy pronto dejará de sufrir. Al oír esto me asusté y a la vez no comprendí hasta después de una hora que mi paciente don Pedrito dejó de sufrir, ya que el cáncer lo mató y con él se fueron sus agudos dolores. Hola, mi nombre es Ivalú, soy enfermera y jamás en mi vida había creído en espantos y apariciones, pues soy una persona estudiada y de conocimientos científicos, pero después de lo que pasé, me retracto y sé que esto es real. Quiero contarles las asombrosas cosas que he visto en décadas de servicio en distintos hospitales de la ciudad y Estado de México. En una ocasión estaban remodelando unos cuartos del hospital y vi cómo allí dentro de un oscuro se metió una paciente mía. Yo molesta la seguí y le pedí que se regresara a su cama, pues por su delicada enfermedad, esta no podía moverse. Ella me dio la espalda y me retó a que entrara por ella. Lo hice, pero al tenerla de cerca y al decirle por segunda ocasión que se regresara a su cama, Dios mío, al agachar la mirada, noté que esa mujer no tenía pies y como que levitaba en el aire. Al subir la mirada, miré que su rostro era descarnado y señalaba hacia la sala de urgencias. Como pude, casi arrastrándome y cayéndome en múltiples ocasiones, salí corriendo a dar aviso de esto a mi jefe de guardia. Mi jefe y otros compañeros acudieron a sacar a la extraña paciente, pero allí no había nadie. Mi paciente en esos momentos acababa de fallecer en su cama en total tranquilidad. En otra ocasión, una enferma de gravedad
después de medianoche, me pidió que le regresara al padre que le dio la confesión, pues ella aún tenía pecados que contar y ya le urgía marcharse. Yo pensé que estaba aburrida del hospital. Muy extrañada le dije que no había ningún padre y menos podían entrar a verla por su grave enfermedad. Minutos después, ella dejó de existir. En mis días de descanso, estando ya en casa, tocaban mi puerta y al asomarse me visitaban mis pacientes que yo dejaba graves. Yo creyendo en mi ausencia, los daban de alta, pero la realidad era otra. Estos se despedían de mí, me agradecían los cuidados y atenciones. Yo extrañada no decía nada, parecía un portal a una extraña dimensión que no asimilaba. A la mañana siguiente que montaba mi turno, esas personas que de mí se despedían ya habían fallecido. Si lograba descansar una hora de lo pesado de mi trabajo, era mucho, pero siempre veía niños correr, otros llorando, y la que ya me tenía traumada era esa extraña niña que flotaba del piso y no tenía pies, la misma que siempre en el área de pediatría veía arrastrando una muñeca vieja y sucia. Así fue como poco a poco fui entrando en la creencia de que la gente se despide para trascender, al saber que van a morir, y de igual forma estoy consciente de que la Santísima Muerte también tiene trabajo en el hospital y está prepara a los pacientes y los recibe en su lecho de muerte. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de la enfermera Ibalú, Yacolmán, Estado de México. El gran Nahual de Tuyehualco, la bestia de la Ciudad de México. Durante muchos años trabajé de taxista en la Ciudad de México y era metropolitana, pero debido a este incidente que perturbó mi vida, dejé este noble llamado trabajo. Recuerdo que esa vez eran las 23 horas y estaba cenando unos tacos con mis otros amigos taxistas, cuando de pronto una familia me solicitó el servicio. Yo accedí, total, el último viaje y me iría a descansar. El padre de esa familia me pidió amablemente que los llevara a Tuyehualco, pegadito a Tlahuá, y a los impresionantes cerros donde se rumora las brujas hacían sus aquelarres desde épocas prehispánicas. El Señor me metió de los Reyes para La Paz y rodeamos el cerro de Santa Catarina. Estaba oscuro y para colmo, y la luna me alumbraba. Tardamos aproximadamente unos 40 minutos y llegamos. Él me pagó y solo me dijo: te regresas igual, amigo, y que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Yo exclamé: igual, que ya me confundí para salir de este pueblo. Señor, no se marche. ¿Y ahora cómo me regreso?, argumentó el taxista. El señor le dijo: ok, está bien. Mire, tome este camino, pero por lo que más quiera, ya no suba a nadie en el camino. Póngale seguro y por su madrecita, no se pare allí. Por más cosas raras y sin cordura que observe, no te detengas, por favor, ¿ok? Extrañado le dije que estaba bien y me enseñó el camino. Yo imaginé que era una zona de asalto y mejor quería salir rápido de allí. Como estaba oscuro y no se veía más que campos de maíz y sembradíos, procuraba no dañar el carro. De reojo miré cómo las milpas se movían extrañamente. Volteé hacia atrás sin soltar el volante y no vi nada. Pero madre de Dios, al centrar la vista de frente vi algo parecido a un perro y cruza del lobo, pero caminando en dos patas y cargando a un cerdo en sus potentes y musculosas manos. Esta bestia estaba caminando delante de mí. La misma buscaba algo en el piso. Al momento no se percató de mi presencia. En eso giró su desgraciado rostro y me miró fijamente a los ojos. Allí sentí como la sangre se me congelaba. Ese monstruo me lanzó su mirada de muerte. En ese instante abrió su mandíbula a todo lo que daba y me mostró sus potentes colmillos. Aceleré el auto y casi lo atropello. Esa cosa rugió muy molesta y corrió tras de mí, pero gracias a Dios que no me alcanzó. Los minutos se me hacían horas y no lograba salir a carretera. Solo escuchaba cómo esa bestia se acercaba a mis espaldas y destrozaba los sembradíos de maíz a su paso. Gracias a Dios que encontré la carretera y en minutos llegué a la base de taxi donde mis compañeros ya me esperaban. Tenía la boca seca y no pude hablar.
Estaba confundido y no me creerían lo que vi. Mejor me marché a dormir y olvidar esa amarga experiencia. Al día siguiente, antes de medianoche, hice otro viaje, ahora a Avenida Tlahuac y Napolera. Cuando iba de regreso, un extraño y enorme hombre me hizo la parada. Este en automático me dio 100 pesos y exclamó: "Ten, amigo, por adelantado lo del viaje". Arranqué el carro y seguí avanzando, pero ya extrañado le pregunté: "¿Por qué tanto y a dónde quiere que lo lleve?". Él me contestó: "Vamos de regreso a Tullehualcó, amigo, total ya conoces el camino para llegar". La sangre se me heló y al espejear por el retrovisor, miré cómo este ser se comenzaba a parecer a la bestia que la noche anterior miré, y esta me correteó. Salí como pude del taxi y él también lo hizo. Me lanzó una maldición que nunca olvidaré. Él comentó que el que molesta un nahual y se cruza en su camino no vive para contarlo, que tenía mis horas contadas porque no era cualquier nahual. Él era el más poderoso de Tulyehualcó, e inclusive de Milpa Alta y Misquí. Al ver que esa cosa se echó a correr con una velocidad increíble, subí al taxi de nuevo y regresé a mi base. Allí habían compañeros en espera. Aproveché y le conté lo del día anterior y lo de hoy. Fue allí que el más anciano me dijo: "Ay, amigo, de la que te salvaste, ese nahual regresó por ti, porque tú lo viste esa noche, y eso no les es permitido. Ellos no deben dejar testigos. Ese demonio vino por tu vida". A raíz de eso vendí el taxi, me cambié de trabajo y duré meses con pesadillas. Y esto no se lo cuento a cualquiera, ya que me tomarían como loco. Desde ese día mi vida no es la misma, y temo que esa bestia cobre venganza, o peor aún, venga por mí. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de un suscriptor del canal. Trovadores, tenemos otros relatos, pero antes de continuar, desearía que por favor le des fuerte al botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones. No olvides dejar el like a este video y un comentario. También, la mejor forma de apoyarnos es compartir este video en tus redes sociales o con un amigo. Continuemos. El trailero y el muerto de Teoloyucán. Cuando era guardia de una bodega de Walmart en Teoloyucán, Estado de México, cerca del Puente Grande, me pasó un aterrador evento que aún no asimiló por completo. En esta ocasión trabajaba de 24 por 24 y curiosamente me tocó entrar un domingo. En la mañana estuvo lento todo, pero al oscurecer mi encargado me ordenó descargar las tarimas de mercancía con un patín hidráulico y ponerle plástico a todo. La verdad eran muchas, y de no ser por el trailero que se ofreció a ayudarme, yo no hubiera terminado ese día a las 3 de la madrugada. A nosotros nos pagaban extra por este trabajo, ya que no estaba en nuestras funciones. Esa noche saqué mi patín y comencé a bajar la mercancía. De pronto se me acercó el trailero y me preguntó si podía ayudarme, ya que me veía apurada y él tenía necesidad de marcharse a su casa, ya que llevaba mucho tiempo aquí en el tráiler y su hijo, esposa, familia lo esperaban impacientes, pues tenía tiempo de no verlo. Al decirme esto, él soltó el llanto y en voz baja lo hizo. Yo imaginé que por su trabajo de chofer de tráiler se ausentaba de casa y hasta me apuré para meter las facturas, liberar la carga y darle salida para que se marchara a ver su amada familia que extrañaba. Él vestía como todo trailero, ropa de mezclilla, zapatos de trabajo, gorras de pintada, y le ofrecí un café. Él aceptó y dijo algo raro que no entendí. "Tú eres la primera persona que me ofrece algo desde que estoy aquí. La mayoría me ignora y hasta me tiene miedo. ¿Sabes, oficial? Yo conozco a los trabajadores de aquí por su nombre, a todos los gerentes y a muchas personas. Este es como mi casa, pero a veces me gana la tristeza y me pregunto por qué no logré la felicidad, por qué Dios me separó de ellos, cuanto más unidos estábamos. Yo visitaba a mi esposa y cuando llego ella está dormida, cansada de llorar por mí. Le doy un beso y la abrazo y recojo mi foto que ella abraza con tanto amor. Jamás logré ver crecer a mis nietos. Yo siempre quise jugar con ellos, abrazarlos y besarlos,
pero fue un sueño que se volvió pesadilla al separarme de ellos. Yo creí que el triste trailero se había divorciado de su esposa, o tal vez por un problema de pareja no cumplió su promesa de estar juntos hasta la muerte. No le di mucha importancia y continué bajando la mercancía del tráiler. Hablábamos y trabajábamos. Casi al terminar, el trailero me pidió un favor que no olvido y nunca olvidaré, y este era de que cuando llegara su hijo Ernesto, le dijera que su padre lo mandó a saludar, que no esté triste por él, que aunque esté lejos jamás de ellos se olvida, que lo ha visitado sin que se dé cuenta y hasta cargado a sus nietos y jugado con ellos cuando él no está. Este mensaje me confundió mucho. Yo le prometí que le daría su mensaje y así lo cumplí. Y allí mi vida giró como 3 vueltas a la calle con esta extraña situación. Al dar las 3 de la mañana terminamos de descargar el tráiler que estaba para terminarse a las 6 de la mañana. Y esto gracias al trailero que me ayudó, porque quería ya irse a ver a su familia. Lo saludé, le agradecí y le dije así: Señor, iré por su liberación de factura. Espéreme aquí para que vaya a casa, ¿ok? Él comenzó a llorar y exclamó: Gracias, oficial. Si viera qué feliz me hace escuchar eso. Y se subió al tráiler. Acudí con mi jefe de turno que estaba checando unos papeles y me preguntó: ¿A qué horas terminarás, oficial Ronnie? Yo le contesté que ya había terminado, gracias a que el chofer del tráiler me ayudó, y como agradecimiento de mi parte le liberaría la factura para que se fuera a descansar, ya que argumentaba que tenía tiempo esperando para salir. Mi jefe palideció y respirando agitadamente exclamó: Ronnie, por favor toma asiento y dime la verdad. ¿De qué demonios hablas? Mira, hoy es domingo. Nadie entra a esta área y más sin autorización. Para terminar, Romy, los traileros del día viernes dejan el tráiler bajo resguardo y ellos lo recogen el lunes al terminar de vaciarlo. Me puse nerviosa y le di señas de quién, como cuándo y dónde me ayudó, y al mirar el video de seguridad al día de hoy, sigo sin creer tal suceso paranormal, amigo Chemo San Juan. Me mostraron el video donde yo estoy comenzando a vaciar el tráiler y se ve cómo saluda en el aire a algo o a alguien. También se mira aterradoramente cómo un patín hidráulico se manipula sin que se aprecie quién lo mueve una y otra vez y en varias ocasiones, y solo aparezco yo y nadie más. ¿Ya viste, Romy? Allí no hay nadie. Él me dijo que cuando llegara su hijo le dijera que su padre lo extrañaba. Mi encargado enmudeció y allí me contó algo que jamás imaginé. Mire, guardia, hace justamente unos años, en la bodega 4.5.6 y 7, dejábamos ingresar los trailers a cualquier hora, pero desde ese accidente ya no. En esa fecha un padre e hijo venían cargados con productos y el padre se bajó para echarle aguas al hijo y que éste metiera en la rampa de descarga el tráiler. El hijo perdió de vista al padre y metió el tráiler. De pronto sintió un tronido y de inmediato bajó, pero ya era demasiado tarde. Había prensado a su padre y este murió en ese instante. Se armó un fuerte problema y después el hijo quedó libre de culpa. Él sigue trabajando y descargando su tráiler aquí, pero jamás superó el haber matado a su propio padre. De hecho, no eres la primera persona a la que le pasa esto. Mucha gente ha renunciado porque se aparece seguido. Creemos que ya muy pronto descansará en paz. Lo triste de todo es que siempre quiere ayudar a los trabajadores argumentando que para llegar a ver a su familia que extraña. Él no es malo, pero por lo aparatoso del accidente, algo aquí lo mantiene atrapado y no trasciende o descansa en paz. Posiblemente al momento que le digas ese recado a su hijo, este se perdone su muerte y solo así logre el descanso eterno. Espero que algún día deje de trabajar tan duro en muerte como así lo hizo en vida. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del oficial Romy García. El trailero y la muerte de la carretera. Buenas tardes. Pido permiso y toda su atención de contar brevemente lo que le pasó a un trailero de la Sierra de Saltillo. Resulta que al cruzar de Coahuila a Nuevo León, justo allí, una joven y bella dama, el trailero levantó, misma que le pidió un rite. Esa vez ya estaba muy oscuro. Al subirla a su camión, este le preguntó por su nombre
¿Y qué camino llevaba? Ella contestó muy tristemente: buenas noches, señor trailero. Me llamo Rosita, iré a ver a mis padres, hermanos y sobrinos que como cada año esperan mi llegada. Extrañamente ella lloraba durante el trayecto y daba gracias a Dios de que por fin una vez más los visitaría. De pronto la chica le tomó su mano al trailero y le exclamó: mil gracias, señor trailero, por llevarme, pero le pediré un gran favor. Cuando pase justo esa loma, maneje con mucho cuidado y no frene. Al contrario, acelere para que el trailer no se colee y esté vuelque. Por favor, hay curvas muy peligrosas. No quiero que le vaya a pasar algo así como a mí. ¿Ves? A lo lejos aquellas pequeñas luces que se miran. Pues ese es el rancho de mis pobres padres. Yo allí me tendré que bajar. Por favor, acércate junto a mí, buen hombre, para darte la bendición. Yo estaré unos días y después, como cada año, me marcharé muy triste al dejarlos solos. El trailero, extrañado de estas palabras, le contestó: bueno, señorita, hagamos una cosa. Cuando pase de regreso la levanto de pasada. Cuenta la historia que a los 3 o 4 días el trailero regresó. Estaba frente al humilde rancho de los padres de la bella chica que levantó. Allí estuvo el tráiler. Se bajó, tocó la puerta y por Rosita preguntó. Al oír eso, una señora de aproximadamente unos 60 años palideció. Algo confundida exclamó: señor, pase para adentro y déjeme explicarle todo. No sé por dónde empezar, pero esa joven Rosita que usted busca hace años que murió. Así como lo escucha, hace tiempo dejó este mundo y justo en estas fechas, en esas curvas donde el chocó se aparece. De hecho, se alcanzó a salir del carro que a una barranca rodó. Caminó un poco y tenía múltiples fracturas. Lamentablemente esta noche ella salió para traer un doctor porque mi esposo estaba agonizando y no había quien nos ayudara. Ella murió en ese accidente y creemos cada año como este hace un esfuerzo de llegar a su casa y nos visita. No temas, ella no es mala, al contrario, lo bendecirá y te cuidará de no quedarte dormido. El trailero soltó las lágrimas y de los ancianos se despidió. Él comentó su historia y al día de hoy, en estos caminos se escucha hablar del trailero que esa noche le dio rite a una muerta. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, basado en eventos reales del estado de Torreón, Coahuila. Guardería, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir oficial. Síguela. Mi padre se había quedado sin trabajo y teníamos varias cuentas por pagar. Yo, bastante desesperado al ver en la situación económica en que nos encontrábamos, salí a buscar empleo para ayudar un poco con los gastos. Pero lamentablemente por mi edad y mi inexperiencia me estaba resultando bastante difícil conseguir empleo. Cierto día llegó mi cuñada a casa y me dijo que en la guardería donde estaba mi sobrina Sofía estaban solicitando un velador y que ella le había hablado sobre mí a la directora de dicha guardería. Y esta le dijo que me presentara al día siguiente para entrevistarme. Me puse feliz, así que traté de arreglarme lo mejor posible para dar una buena impresión. Llegué cerca de las 4 de la tarde, pues era la hora en la que no había niños, solo el personal del aseo y la cocina. Me mostró las instalaciones que, para ser sincero, eran bastante grandes. Al verme algo sorprendido, me dijo que no me preocupara, que el trabajo no era tan difícil como parecía, pues solo tendría que dar 3 rondines durante mi turno, que contaban con cámaras de seguridad, pero era un requisito contar con un velador. Afortunadamente, al terminar el recorrido me quedé con el empleo. Mi horario sería de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Las cocineras me darían de comer al llegar y me dejarían la cena preparada. Los recorridos por el lugar serían a las 5 de la tarde, 8 de la noche y por último a la medianoche. Me pidió que trajera un par de cobijas y me dijo que podía dormir en el salón del sueño, donde suelen dormir su siesta los niños, que tomara las colchonetas que necesitara para descansar. Estaba feliz. El trabajo era bastante fácil y la paga muy buena.
Al llegar a casa les di la buena noticia de que me había quedado con el empleo. Se pusieron felices, pues con ese sueldo saldríamos rápidamente de las deudas. Le hablé a mi cuñada para agradecerle y al preguntarme qué me había parecido el lugar, le respondí que bastante bueno, solo que era bastante frío para mi gusto, pero nada que una buena chamarra no solucionara. Al día siguiente llegué muy puntual y me pidieron que pasara directo a la cocina. Ahí estaban 3 mujeres lavando y limpiando la loza. Me presenté y estas me recibieron muy amables. Mientras yo comía, una de ellas me preparaba mi cena, cuando de repente se escuchó a un niño reír. ¿Escucharon eso?, les pregunté a las mujeres. ¿Escuchar qué?, respondió una de ellas. ¿A un niño reír? No, muchacho, nosotros no escuchamos nada. Debes estar nervioso porque es tu primer día. No, nada de eso. Lo escuché bien clarito. Bueno, muchachos, nosotras nos pasamos a retirar. Estamos muy cansadas, me dijo con una sonrisa fingida. Se les podía notar a simple vista el nerviosismo, pero no entendía por qué, o al menos no en ese momento. Traté de no darle mucha importancia, así que después de comer comencé con mi primer recorrido, y fue ahí donde comenzaron a presentarse toda clase de sucesos paranormales. Al entrar a la habitación de juegos comenzaron a moverse y a sonar algunos de los juguetes, provocando que mis nervios se alteraran un poco. Corrí a quitarles las pilas, pero me llevé una gran sorpresa porque ninguno de los juguetes que revisé traían pila alguna. ¿Pero qué demonios?, pensé. ¿Cómo es que puede moverse así? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una de las pelotas golpeó mi espalda. Volteé de inmediato solo para darme cuenta de que no había nadie. Tienes que controlarte, me repetía una y otra vez. Solo es tu imaginación. Salí de esa habitación para calmarme un poco y seguir con mi recorrido. Pero nuevamente fui sorprendido en la sala de cine, pues el proyector se encendió y una película de dibujos animados comenzó a proyectarse y a escucharse a todo volumen. Trataba de apagarlo, pero no encontraba el botón para hacerlo, así que decidí acabar con aquel espectáculo. Me apresuré a desconectarlo y otra vez no lo podía creer, pues este también se encontraba desconectado. Puede ser que también sea de batería, me decía tratando de encontrarle alguna explicación lógica. Decidí salir de la habitación sin haber logrado apagarlo y justo al cruzar la puerta, este se apagó como por arte de magia. Juro que quería largarme del lugar, pero necesitábamos tanto el dinero que no podía darme el lujo de salir corriendo. Aparte debía terminar con el recorrido, pues aunque estaba muerto del miedo, recordé que las cámaras de seguridad grabarían si dejaba de cumplir con mi trabajo. Afortunadamente el resto de habitaciones fueron un poco más tranquilas. Solo podía sentir las miradas y escuchar de vez en cuando unas pequeñas risas acompañadas de murmullos. Al terminar, me dio bastante hambre, así que fui a la cocina por mi cena. Abrí el refrigerador y tomé mi plato, que se encontraba perfectamente cubierto con papel aluminio, pero al retirarlo, un olor nauseabundo inundó el lugar. Mi comida estaba hecha a perder. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? Pues estaba perfectamente tapada y en refrigeración. Era imposible que esto sucediera. Le marqué a uno de mis amigos que tenía un pequeño puesto de hamburguesas y le dije que las cocineras habían olvidado preparar mi cena, que si podía darme crédito y podía venir a traerme una hamburguesa y unas papas fritas. Él aceptó de inmediato y dijo que tardaría alrededor de 45 minutos. Le dije que no había problema y le colgué. Tenía que distraerme un poco, así que me puse a jugar con mi teléfono celular. Lo raro es que ni siquiera había terminado una partida cuando el teléfono me indicó batería baja. Me preguntaba cómo es que estaba sucediendo esto. No era lógico que se descargara mi celular tan rápido, pues justo antes de empezar la partida,
Tenía el 80% de carga. Un frío misterioso comenzó a inundar el lugar. Traté de ignorarlo, pero cada vez era más fuerte y este me obligó a ponerme la chamarra. Las risas se volvían a escuchar. Esas malditas risas que hacían que se me erizara la piel. Algo cansado de aquella situación, grité enfurecido: ¿qué demonios quieren de mí? ¿Por qué no me dejan en paz? Cuando de repente unos golpes bastante fuertes provocaron que diera tremendo salto, y al quedarme quieto pude escuchar: Álvaro, Álvaro. Suspiré bastante aliviado, pero reconocí la voz de inmediato de mi amigo. Me dirigí a toda prisa a la entrada, pero al abrirle, este me recibió algo molesto, pues decía llevar varios minutos tocando. ¿Y por qué no me marcaste al celular? Te marqué 1.000.000 de veces. La primera me mandabas a buzón. Después contestaron, pero solo se escuchaban las risas de una niña. Supuse que habías olvidado el teléfono en casa y tu sobrina lo había tomado. Por Dios, Mateo, ¿cómo vas a pensar eso si te marqué para pedirte la comida? Le dije algo molesto. Sí, lo sé, pero me marcaste de un número privado, mira. Creí que me habías llamado desde aquí. Me mostró su teléfono y efectivamente en el registro aparecía como número privado. Esto no me estaba gustando nada. Quería contárselo a Mateo, pero temía que se fuera a burlar de mí, así que decidí no decir nada. ¿Y dejaste solo el puesto de hamburguesa? Le dije para sacar un poco de plática. Mi papá se quedó a cargo, porque le dije que te acompañaría a cenar. Ven, pásale. Pero no tendrás problemas si alguien me llega a ver aquí. No, tú tranquilo. Entró no muy confiado, pues lo que menos quería era ocasionarme algún problema. Estaba terminando de cenar cuando mi amigo también vio una niña correr a nuestras espaldas. Álvaro, para hacer una broma está muy pasada de lanza, repuso molesto. ¿De qué hablas? De tu sobrina que acaba de pasar corriendo. Te estoy diciendo que estoy solo, y si no me crees, ¿por qué no vas y revisas por ti mismo? Mi amigo se armó de valor y prendió la lámpara de su celular, pero esta al poco tiempo se apagó. Su batería se había descargado por completo. Bastante nervioso decidió regresar a donde estaba yo, cuando el teléfono de recepción comenzó a sonar. Levanté la bocina lentamente y solamente risas de niños se podían escuchar del otro lado. Colgué a toda prisa y miré a mi amigo que estaba bastante asustado al igual que yo. Algo raro está pasando aquí, Álvaro. Tenemos que irnos. Lo sé, pero necesito el trabajo, no puedo marcharme. Mi amigo se disculpó y se marchó de inmediato, pues decía que esto lo sobrepasaba. Yo en cambio tenía que dar mi segundo recorrido, así que mientras caminaba iba prendiendo las luces a mi paso. Las risas comenzaron a escucharse nuevamente. Seguí caminando intentando hacer lo más rápido posible mi recorrido, pero las risas pararon de golpe y de repente se escuchó como si varios niños vinieran corriendo hacia mí. Volteé de inmediato creyendo que vería a alguien, pero nuevamente no había nadie ahí. Las luces comenzaron a parpadear. Se prendió un altavoz con una canción infantil que hacía más tétrica la habitación donde estaba. Quise salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe. Bastante nervioso intenté abrirla infinidad de veces, pero no lograba hacerlo. Estaba por darme por vencido cuando se comenzaron a escuchar gritos y llantos de niños. Un calor terrible se comenzó a sentir. Era tan fuerte y sofocante el calor que tuve que quitarme la chamarra, pues me estaba costando trabajo respirar. En ese momento comencé a patear la puerta una y otra vez hasta lograr derribarla. Salí a toda prisa y mis ojos no daban crédito a lo que veían, pues el lugar estaba envuelto en llamas. No entendía cómo demonios se había incendiado el lugar. El humo me hacía difícil avanzar y con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué a recepción y me aventé contra la puerta de cristal, provocando que la quebrara para ponerme a salvo.
Esto ocasionó que las alarmas se activaran y la gente de los alrededores comenzara a acercarse. «¿Estás bien, muchacho?», me dijo un hombre que se acercó de tratarme de auxiliar. «No, la guardería se está quemando», le respondí con bastante dificultad. «¿Pero de qué demonios hablas, muchacho? La guardería está en perfectas condiciones, a excepción de la puerta que quebraste, claro está». Me enderecé de inmediato al escuchar aquello y vaya sorpresa que me llevé, pues efectivamente ahí no había ningún incendio. Esta se encontraba normal. En ese momento llegó la policía y comenzó a interrogarme. También llegó la directora y confirmó que yo era el velador y no un ladrón como suponían. Pero me llevaron a la comandancia, donde me harían las pruebas para descartar que no estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, pues lo que relataba estaba muy alejado de la realidad. Al entregarme los resultados donde había salido negativo, a nadie le sorprendió, y bastante avergonzado por los destrozos que había ocasionado, me acerqué a la directora que estaba esperándome para llevarme a casa. Durante el camino le dije que no estaba loco y que yo correría con los gastos del par de puertas que había destrozado, pero quería que entendiera que no había sido una mentira o una alucinación lo que había vivido horas atrás. «Lo sé», me respondió sin mirarme. «Sé que no mientes, así como sé que entró uno de tus amigos a las instalaciones». Entre tanto alboroto y miedo, había olvidado lo de mi amigo, pero también debía haber pruebas suficientes en mi defensa. «Regresarás a trabajar, solo si me dice qué rayos pasa en ese lugar». «Mira, no sé mucho. Tengo poco trabajando ahí, pero según me cuentan la dueña de esta guardería, había tenido que salir de viaje de negocio y tardaría algunos meses en regresar. Pero al ser esta tan desconfiada, dejó a su marido a cargo y el muy sinvergüenza se involucró rápidamente con una de las muchachas que trabajaban ahí. Y tuvieron un amorío de casi 3 meses. Cuando el esposo se enteró que su mujer regresaría, este despidió a la chica acusándola de robo y avergonzándola ante todo el personal y padres de familia. La chica juró vengarse y por la noche regresó a la guardería, a la cual pudo entrar fácilmente, ya que el tipo no había tenido la precaución de cambiar la clave de ingreso. Se escondió en el cuarto de la limpieza. Eran pasadas las 7 de la mañana cuando escuchó que alguien había llegado. Salió a toda prisa de su escondite para encarar al maldito, pues siempre era el primero en llegar. Pero para su sorpresa, se encontró con la escena que haría que enloqueciera por completo. Pues al abrir la puerta de la dirección, encontró a su mejor amiga y compañera de trabajo manteniendo intimidad con el hombre del cual estaba perdidamente enamorada. Esta comenzó a golpearlos tratando de conseguir una explicación, pero su cinismo fue tal que optaron por ignorarla, cosa que la desquició al punto de trabar la puerta por fuera de donde estaban los presuntos infieles, para luego prenderle fuego al lugar. Pero las cosas se le salieron de control y le fue imposible apagar las feroces llamas que se extendieron con rapidez. De repente los gritos de 2 empleadas le hicieron reaccionar, pero era demasiado tarde. Y es que estaba tan cegada por el odio y los celos que no se había percatado que mientras discutía en la dirección, había llegado un par de empleadas y 8 niños a la guardería. Se dice que ella trató de salvarlos desesperadamente, pues la encontraron completamente quemada, agarrada de las puertas, tratando de abrir. Pero lamentablemente fue demasiado tarde, y ese terrible día murieron 5 adultos y 8 niños. Y después de dicho accidente, cerraron por 2 años, y al volver a abrir, todos los veladores se quejaban de escuchar y ver niños jugando por la guardería a altas horas de la noche, motivo por el cual renunciaban al empleo. Al darnos cuenta de lo que sucedía, hablamos con la dueña para traer un cura, para que éste ofreciera una misa por el descanso de esas almas que murieron en agonía. Pero ella se negó rotundamente, argumentando que ellos merecían estar en sufrimiento por su traición, aunque debo confesarte que siento una pena enorme por los niños. Pero la dueña nos dejó claro que hacíamos algo, nos despediría, así que no tenemos más remedio que buscar seguido un velador. Después de aquella confesión, regresé nuevamente al trabajo,
solo que esta vez llevé un par de veladoras y desde ese día no hay noche que no pida por su eterno descanso. Los ruidos no han parado, pero ya no siento miedo. Solo le pido a Dios de pronto les dé su eterno descanso a las almas de esos niños que pagaron con su vida la traición de aquel hombre. Trovadores, los siguientes relatos fueron escritos por nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Terror y misterio. Una historia de brujas. Esta es una historia muy mencionada en Los Arenales, lugar donde nací y viví hasta la edad de 18 años. La señora Rosa, además de ser partera y yerbatera, tenía fama de ser una bruja de gran conocimiento, pero así como era partera, también practicaba abortos. De la señora Rosa se cuentan muchas historias. Yo en especial vengo a contarles la de mi tía María. Cuando mi tía era muy joven, se enamoró perdidamente de un hombre un tanto mayor que ella. Aunque mis abuelos se interponían en esta relación, ella siguió con ella hasta que descubrió que dicho hombre tenía otra mujer y tenía planes de matrimonio. Este fue un golpe mortal para mi tía. Dejó de comer, de dormir. Solo era llorar y llorar. Mi madre, que es la mayor de las hermanas, le dijo a mi abuela que le diera tiempo, que pronto se le pasaría ese desamor. Y así fue. En cosa de 2 meses, mi tía no sufría por ese hombre. Por el contrario, lo odiaba. Después de que mi familia creían que todo estaba bien, mi tía empezó con malestar, vómitos, fiebres y diarreas a todo momento. No le paraba nada en el estómago, como diría la abuela. Los médicos nada pudieron hacer para su mejoría. Cada día era peor. Era una calavera andante. Aunque mi familia nunca fueron de creer en brujas, recurrieron donde la señora Rosa. Esta, con solo ver a mi tía, le dijo que le estaban haciendo un maleficio. Debía mirar el vómito o la materia fecal para saber exactamente de qué se trataba. Al revisarlo y olerlo, así suena desagradable, la mujer olió ambos y dio su dictamen bastante aterrador. A mi tía le habían dado baba de sapo y unas larvas de gusano para que no permitieran que nada estuviera en su estómago. Era algo para matarla lentamente, pero seguro la llevaría a la muerte. ¿Pero quién y cómo?, preguntó la abuela. La señora Rosa, sin decir una palabra, miró a mi tía. Esta confesó que se había visto con él un par de veces, aunque ella le dijo que no le perdonaría nunca. Él le sentenció que si no era para él, sería para los gusanos. También contó que le había regalado unos chocolates. Al parecer aquí la envenenó. Doña Rosa no se sorprendió. Lo que hizo fue que le preparó un bebedizo a mi tía. Este estaba hecho a base de ruda, una planta muy olorosa. Se dice que espanta a los malos espíritus. De los otros componentes no quiso decir, pero mi tía dijo que sabía a 1000 demonios. 3 tomas, una cada media hora, fue suficiente para que ella expulsara lo que le habían dado. La baba de sapo inundó la habitación y las pequeñas larvas se contaban por millares. El olor de todo era nauseabundo, que mi abuela y mi madre vomitaron. Desde aquel día mi tía volvió a vivir. La señora Rosa se ofreció para hacerle cualquier trabajo a dicho personaje, pero mi familia nunca fue de esas cosas y dijeron que eso se lo dejaban a manos de Dios. El hombre se casó y siguió su vida con normalidad. Evitaba pasar por el frente de nuestra casa. Él sabía su pecado. Una noche que volvía del pueblo para su casa, tocó en nuestra casa. Mi abuela no podía dar crédito a semejante descaro, pero el hombre estaba fuera de sí, muerto de terror. Sus ojos decían que en verdad algo lo atormentaba. Le dijo a mi abuela y a los allí presentes, incluida mi tía, que una bruja venía montada en ancas de su caballo y para prueba de esto mostró unos rasguños en su espalda. La abuela le dio una bebida aromática y le dijo que siguiera su camino. Entre él y nuestra familia había una dificultad insalvable, así que él, llorando como un niño, montó su caballo y siguió su camino.
Al día siguiente lo encontraron muerto en un despeñadero. La bestia que montaba lo llevó a aquel lugar perseguida por algo que solo ella sabe. Años después le pregunté a la señora Rosa qué le había pasado a ese personaje para terminar así. Con una sonrisa un tanto misteriosa me dijo: el que mal actúa, mal termina. A un paso de la muerte. Soy alpinista. No soy profesional en esto de escalar montañas. Lo hago más por diversión. En la región donde me crié era bastante montañosa, así que desde muy niño aprendí a escalar aquellas montañas. A medida que fui creciendo, también crecieron mis horizontes. Empecé a ir a otras partes del país donde sabía que había grandes riscos que escalar. Habíamos conformado un grupo de 6 personas. En el año hacíamos un ahorro en común para poder financiar el viaje de fin de año. Para muchos puede ser una pérdida de tiempo. Para quienes le tomamos amor a esto es maravilloso. Cuando se culmina la cúspide de una montaña, es como tocar el cielo. El Pico del Diablo era nuestro próximo objetivo. Llegamos un viernes, pero debimos esperar hasta el domingo para aventurarnos a escalar, ya que el invierno impedía moverse. Apenas despuntaba el sol entre las montañas, ya nosotros íbamos camino a empezar nuestra labor del día. Los primeros metros, aunque difíciles, los hicimos muy bien. Faltarían unos 100 metros para coronar la cima. Mis compañeros pudieron ver que era bastante complicado y muy peligroso, así que por unanimidad decidieron que no seguirían. Ahí terminaba el recorrido, pero yo estaba decidido a terminar y llegar al final, plantar mi bandera en el pico más alto. Les dije en son de broma que yo seguiría. Ni el diablo puede detenerme para llegar a la cima. Trataron de persuadirme, pero yo estaba decidido. Emprendí el ascenso, despacio y con todas las precauciones del caso, ubicando cada mosquetón en la cuerda, los ganchos de agarre a la montaña bien asegurados. Claro que fue difícil, pero por fin lo iba a lograr. Solo un paso me faltaba para culminar mi objetivo. Desde abajo mis amigos me alentaban a seguir. Ya lo había logrado. Solo un paso faltó. No sé cómo se rompió la cuerda. En ese momento sentí el sonido de esta al reventar. Algo más que extraño y misterioso. Recuerdo muy bien que en la cima había un alpinista al igual que nosotros. Me sonrió con cordialidad. Estiré mi mano para que me ayudara a terminar, pero este, aún con su sonrisa en la cara, me empujó al vacío. Mientras caía, daba gritos desesperados. El anciano alpinista cambió su fisionomía. No era un anciano, era el mismo diablo. Un hombre alto, muy bien vestido, pero con una sonrisa malvada y retadora. Sé que al llegar al final de la montaña, una rama de árbol golpeó mi cuerpo y amortiguó un poco la caída. Recuerdo la caída y la sonrisa de aquel personaje. Cuando desperté, y desperté es un decir cuando me sentí consciente de mí. Iba en una ambulancia, al lado mío iban 2 personas, hombre y mujer. Lo supe por sus voces, ya que yo no podría abrir mis ojos, ni mucho menos hablar. Decían entre sí que yo ya estaba visitando a Dios, pero la mujer entre risas dijo: o al diablo. Se reían de buena gana, siguieron su charla con chistes subidos de color. Se olvidaron de mí. Yo estaba muerto. Quería gritar, quería decirles que yo seguía en este mundo, pero no podía ni mover un dedo. Dios mío, pensaba o hablaba en mi mente. Llegamos a la clínica y sin más preámbulos, dijeron a la morgue: ya no es de este mundo. Fui llevado a la morgue, o así lo creía, porque yo seguía con mis ojos cerrados. Allí me desnudaron sin el mayor cuidado o pudor. Alguien gritó desde afuera: esperen, que venga la familia a reclamarlo. Ya sus compañeros le avisaron. No sé decir cuánto tiempo pasó, mientras yo seguía ahí muerto de frío, desnudo a la vista de todos aquellos que entraban a la sala. Escuchaba el arrastrar de otras camillas, a lo mejor con cadáveres de verdad. Como siempre, estábamos retirados de mi ciudad,
Mi familia se demoraría en llegar, a lo mejor al día siguiente, así que pasaría la noche ahí, entre los muertos. ¿O sería que así es estar muerto? Pensé. No, no podía ser yo. Seguía dándome cuenta de todo. Me iban a enterrar vivo. El desespero que sentía era terrorífico. Gritaba en mi mente que seguía vivo. No sé qué horas serían. Creo que al amanecer, porque el movimiento de personas era poco. No estoy seguro de cómo lo vi, si en mi mente o abrí los ojos, pero estaba a mi lado sonriente. Era un hombre vestido de blanco, el médico del forense, pero su cara me era conocida. Era el anciano de la montaña, era el mismísimo diablo. Tomé una bocanada de aire y grité. El miedo y la desesperación se juntaron, haciéndome reaccionar. Médicos y enfermeras corrieron a la morgue, al principio con recelo, después se animaron y me tomaron el pulso y los signos vitales. «¿Está vivo?», era el grito de todos, vivo y feliz, pero a pesar de que escuchaba todo, seguía inconsciente. Mi esposa, madre e hijos llegaron convencidos de mi muerte. Al darle la noticia que seguía con vida, su alegría fue inmensa. Lloraban y reían. 2 meses más pasé en coma. Me daba cuenta de algunas conversaciones, pero de la mayoría no. Cuando volví lo hice simple. Desperté y ya está. Mientras estuve en coma, me hicieron varias cirugías. La pierna derecha me quedó inservible. Debía usar prótesis de por vida. En esos 2 meses, el anciano me visitó en repetidas ocasiones, siempre sonriente, pero sin decir una palabra. Pero con una sonrisa es como si te dijera, con el diablo no se juega. No pude escalar nunca más, pero me dediqué a ser instructor a quienes les interese esta aventura. Esta es mi experiencia de casi muerte. Un encuentro infernal. Esa mujer me traía loco por ella. Más que amarla, la idolatraba. Para ir a visitarla debía cruzar un puente colgante, puente del cual se contaban muchas historias, ya que era muy viejo y había visto pasar muchas personas y animales. Se contaban que se veían fantasmas, brujas, y se escuchaba un niño llorar. Muchas veces pasé dicho puente, pero siempre en horas del día. Nunca me había tocado cruzarlo en la noche, y no es que sintiera miedo de hacerlo, solo que el padre de mi diosa amada no permitía que me quedara allí hasta llegar la noche. Este decía que la oscuridad se presta para las cosas del diablo. En pocas palabras, nos cuidaba de quedarnos solos. Pero un sábado que fui a visitarla, mi suegro se había ido para el pueblo. Ella y su madre querían que esa noche no volvería, así que me permitieron quedarme un poco más de lo normal. Eran casi las 10 cuando los cascos de un caballo resonaron en la entrada principal. Mi amada, con el temor que le tenía a su padre, me hizo saltar por la ventana. Rodeé el patio de llegada para no ser descubierto por mi suegro. Lo podía ver en su caballo a la distancia, no podía reconocerlo, pero no iba a ponerme intrépido a tratar de verlo bien. Por unos arbustos me dejé caer y fui a dar al camino principal. Seguí caminando hasta llegar al puente. Cuando empiezo a cruzarlo, veo una sombra en medio de este. Me santiguo y rezo el Padre Nuestro. No podía regresar, sería ponerme una soga al cuello. Al fijarme bien, puedo ver que solo es una mula que a lo mejor se salió de algún potrero. Le voy a decir, arre mula, para que siga su camino. Cuando algo que ve o siente la hace pararse en sus patas traseras y correr como enloquecida. Yo quedo ahí en medio del puente sin saber qué ocurre o qué vio la mula. La noche es fresca y oscura. Sin más, sigo cruzando. Este empieza a mecerse como si varias personas saltaran en él, pero no hay nadie. Me aferro a una de las barandas, no quiero caer al río. Al ver bien el puente se suman varias risas, risas más que burlonas, tenebrosas. Un viento frío llena el puente, las risas y el mover del puente se hacen mucho más fuertes. Me mareo, creo que no puedo resistir.
Estoy aterrado y mi cabeza da vuelta. Vomito copiosamente. La verdad no he visto nada, pero con lo que escucho es suficiente para sentirme aterrado. Una de las risas sobresale de las otras y se convierte en un grito chillón y molesto. Me tapo los oídos y caigo en las tablas del puente y pienso que sea lo que Dios quiera. Estoy ahí tirado cuando escucho los pasos de un caballo en el puente. Las risas y el grito han terminado. Agachado rezo en silencio. Pienso que la muerte ha llegado por mí, cuando una voz que aún respeto mucho me hace sentir mejor. Me dice: ¿qué le pasa, hombre? Me vuelve el alma al cuerpo. Es mi suegro que va para su casa. La verdad no recuerdo qué le dije. Solo tengo presente que le palmoteé la pierna, algo que nunca había hecho, y le di las gracias. Él siguió camino a casa y yo a la mía, pero antes de terminar de pasar el puente, volví a escuchar los cascos de un caballo. Pensé que era mi suegro y volví la mirada con una sonrisa en los labios. Sonrisa que se desdibujó de inmediato. No era mi suegro. Era el caballo que me había hecho huir de donde me amaba. Mi temor no era por ver un caballo y su jinete, algo muy común por estos lados. El caballo y su jinete eran negros por completo, pero el caballo no corría a pesar que sus cascos resonaban. Este iba a unos centímetros de las tablas. Sus ojos eran rojos como el fuego y de su boca salía una bocanada de humo. Del jinete nada puedo decir, porque tenía una capa que lo cubría por completo. Caí de rodillas y esperé la embestida de semejante aparición. Cuando llegaron a mi altura, un viento caliente, tan caliente como el agua de la ducha, me cubrió por completo. Pero el animal no me arrolló. Simplemente desapareció con su jinete, dejando el ambiente de la noche caliente, tanto como si estuviera al lado de una gran fogata. Sin pensar en más, huí a casa. Al día siguiente que volví donde mi amada, le pregunté por el extraño jinete que me había hecho huir. Me dijo que no era nadie. Ella y su madre salieron a recibir a quien pensaban que era mi suegro, pero no había nada, ni nadie. Solo dos perros metidos bajo la mesa muertos de miedo. Algo en lo que no había caído en cuenta hasta ese momento es que cuando huí de la casa escuché los perros chillar, pero no de alegría como cuando llega su amo. Lo hacían asustados como cuando ven un animal más grande que ellos y los pueden atacar. Por su parte, mi suegro no dijo haber visto nada. Solo le dijo a mi amada que me había encontrado en el puente ebrio. Tal vez venía donde otra, que me tendría entre ojos. A él nunca se le contó lo vivido por mí. Tendríamos que contar todo. Trovadores, recuerda que estos relatos fueron escritos por Ale Morales Gómez. Visita su página y felicítalos por sus primeros 25,000 seguidores. Dile que vas de parte de Trovit.